Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Le pedimos al Señor que sea Él quien guíe esta reunión, que sea Él quien guíe este momento en el cual nosotros vamos a estudiar, a leer, a aprender sobre la palabra de Dios, cosa que es muy importante. Creo yo que todos los días debemos de intentar aprender algo sobre nuestro Señor Jesús y específicamente sobre Él, y digo esto porque muchas predicaciones se enfocan a hablar sobre algunos temas cotidianos, y no es que esté mal, porque realmente la Biblia sirve para todo, pero creo yo que el tema principal siempre ha de ser Cristo, y es por eso que esta noche el tema que he elegido es modelo de vida. Amén. Así que en los que más hermanos se van conectando, vamos a orar. Vamos a empezar este momento con una oración. Que sea Dios quien guíe nuestras vidas, nuestro pensar, que sea Él quien hable, quien ministre cada uno de nuestros corazones en este momento. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos tu nombre, porque nos has dado, Señor, un día más de vida. Señor, nos permites escuchar una vez más tu palabra para seguir aprendiendo, seguir edificándonos, Padre nuestro. Gracias te queremos dar, Señor, por la vida también de las familias pastorales, Señor. Gracias por la familia del pastor Raúl, Señor. Gracias porque tú eres, Padre Santo, quien provee, quien sana, Padre bendito, quien liberta, Dios. Gracias te damos, Señor, por la familia del pastor Robles también, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia, dice tu palabra. Gracias por la fidelidad que tú has mostrado para con la familia del pastor Nelson Robles, Señor. También con la familia del pastor Escalante, Señor. Sabemos que sus hijos no están acá con él, pero yo sé que tú has sido fiel, Señor Jesús. Y también para con su vida directamente, Dios, tú has sido precioso, Jesús. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que me está escuchando. Gracias porque tú has guardado, Señor, de este virus. Has guardado, Señor, de tanto mal, Señor, que asedia en estos tiempos. Has sido tú quien nos ha librado, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por eso. Padre, y esta noche te pedimos una cosa, Señor. Te pedimos que seas tú quien nos permita escuchar tu palabra, aprender de ella y llevarla también por obra. Llevarla a la práctica, Señor Jesús. Porque ¿de qué nos sirve si solamente escuchamos? Escuchamos, Señor, pero no entendemos que debemos de llevar a la práctica estos preciosos consejos que tú nos das, preceptos, mandamientos, Señor, que tú nos das, para que nos vaya bien, Señor. Así dice tu palabra. Así que ponemos en tus manos este momento. Ministranos, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bien, les decía de que vamos a hablar. El tema que he elegido para este día es Cristo, nuestro modelo de vida. Y fíjense, ¿qué es un modelo de vida o un estilo de vida, como muchos denominan, o como el mundo denomina ciertas prácticas o ciertas filosofías de vida? Hay personas que, por ejemplo, son rockeros, ¿verdad? Y su vestimenta es de negro, totalmente de negro. Su cabello se lo dejan crecer, ¿verdad? Y si es posible hay tatuajes o hay algún tipo de perforaciones en su rostro. Pero eso es parte de su estilo de vida, porque ellos tienen como modelo de vida la cultura del rock, ¿verdad? Y así muchos ejemplos, ¿verdad? La música, cómo influye mucho para eso, ¿verdad? Los que escuchan música urbana le denominan. De igual manera, su estilo de vida es así, su vestimenta, su modo de hablar, su modo de conducirse es así, porque es marcado ese modelo de vida.
Entonces nosotros, si tenemos como modelo de vida a nuestro Señor Jesucristo, deberíamos de seguir sus huellas, seguir sus pasos, seguir sus prácticas. Y eso es lo que quiero hablar. Quiero hablar de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. De algunas, obviamente, no podemos hablar de eso porque si no nos tomaría más de una noche. Pero vamos a enfocarnos en 4 enseñanzas principales que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que Él practicó aquí, cuando anduvo acá en la tierra. Él la practicó y de igual manera Él vino a enseñarnos. La última vez que me tocó compartir, yo hablaba de que nuestro Señor Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es una de las misiones que Él tuvo, salvar a su pueblo, o la misión principal, salvar a su pueblo de sus pecados. Pero entre otras cosas, una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo vino fue a modelarnos cómo vivir en este mundo, porque Él vivió con las mismas tentaciones, con los mismos problemas, con las mismas, inclusive con más oposición, con más opresión con la que nosotros estamos lidiando en estos momentos. Acuérdense que Él nació bajo una persecución. Entonces, Él vino también a mostrarnos de que se puede vivir en este mundo y de igual manera honrar a nuestro Dios. Para empezar, quiero que nos acompañen a la carta de Filipenses. Vamos a estar meditando en la carta de Filipenses capítulo 2. Vamos a meditar en los primeros versículos, pero vamos a leer para empezar del versículo 1 al 4. Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al 4. Dice así, mis hermanos: consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Más en estos tiempos, ¿verdad? Como debería de ser así. Pero vamos en orden. El versículo 1 nos empieza diciendo, el apóstol Pablo nos empieza diciendo, si hay algo en lo cual nosotros debamos de imitar o de confiar en Cristo, o que sea digno de ver en la vida de Cristo, si hay alguna consolación, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y el versículo 2, el apóstol nos dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Sintiendo lo mismo que quién? Sintiendo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, llevando la vida que Él llevó en esta tierra. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, completen mi gozo. Si hay algo digno de imitar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, completen mi gozo sintiendo lo mismo, haciendo lo mismo. Y dice, nada hagáis, el versículo 3, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando con cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vamos a abordar mucho sobre la humildad, porque si algo nos vino a modelar nuestro Señor Jesucristo, fue la humildad. ¿Y qué tanto nos falta a nosotros como cristianos? Ser humildes, agachar la cabeza cuando muchas veces hay una ofensa. Quizás no es nuestra culpa, sí, pero Dios no quiere que nosotros andemos en pleitos o que nos airemos. Él quiere que aprendamos de Él, dice la Escritura, que Él es manso y humilde de corazón. Y avanzando, vamos a ver el primero. Si ustedes tienen su Biblia en sus casas, aparten la primera cita que hemos dado, que es Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Hasta ahorita hemos leído los primeros 4. Pero aparten esos versículos, porque vamos a continuar más tarde. Vamos ahorita a empezar con algunas cualidades, algunas cosas que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer
y que son dignas de imitar, que como hijos de Él, como seguidores de Él, nosotros debemos de dictar, debe ser nuestro estilo de vida. Debemos de adaptarlo a nuestro estilo de vida. Y en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo vino a servir. Él era un siervo, mis amados. Él no vino a ser servido, y así lo dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, Él no vino a que los apóstoles lo anduvieran las cargas, a que los apóstoles le anduvieran sirviendo la comida. Es más, en la cena que todos conocemos, en la última cena, es nuestro Señor Jesucristo quien le sirve a los apóstoles, le lava los pies. Él era un servidor. Incluso la palabra ministro, que muchos de la autoridad eclesiástica se autodenominan, esa palabra significa siervo, servidor. Y podemos entender que, por ejemplo, en el gobierno, ¿verdad? Los ministros, eso es lo que son servidores públicos. Y en la iglesia debe ser lo mismo. Los ministros de Dios han de ser servidores. Pero eso se ha perdido. Y poco a poco ha ido involucrándose en la iglesia un espíritu de superioridad, donde el que es ministro ya no puede hacer cosas bajas como hacer limpieza, agarrar una escoba, mover una mesa, etcétera, lavar un baño. Eso no es permitido. Incluso el pastor Paul Washer, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, lo han oído. Él menciona un testimonio o una anécdota que le ocurrió, no me acuerdo si en España fue, pero él relata que él estaba lavando unos platos, ¿verdad? Después de un evento, creo que él todavía no era pastor, pero él estaba lavando unos platos. Y dice que pasó un hermano y le dijo, le preguntó al pastor, ¿verdad? Y le dijo, ¿me ayudas por favor a lavar los platos para que podamos terminar más rápido? Porque eran muchos platos y solamente él los estaba lavando. Y dice que este hermano que pasó, dice que solo se hizo una mirada extraña y le dijo, perdón, pero yo tengo el don de liderazgo, le dijo, no puedo hacer eso. Y creo que es muy gracioso, ¿verdad? Porque la verdad es que al final es un orgullo que se ha desatado, ¿verdad? En las iglesias, de querer ser más que los demás para que los demás me sirvan. Cuando en nuestro Señor Jesucristo nos muestra lo contrario. Él era el mayor, pero porque era el servidor de todos. Y es bien interesante eso, mis amados, porque creo que todos hemos pasado experiencias así, quizás en la iglesia, ¿verdad? Tristemente. Hemos pasado una que otra experiencia en que hay hermanos, o quizás muchas veces nosotros hemos cometido ese error, en el cual no nos sentimos de todo agradados porque nos pongan, por ejemplo, a lavar un baño, a hacer limpieza, y cuando realmente es una oportunidad de servicio preciosa. Eso es una oportunidad para demostrar de que amamos a Cristo, de que le estamos imitando. Pero muchos lastimosamente no lo ven así, y como dije, hay un espíritu de superioridad en las iglesias, de que el que es mayor quiere ser servido y no servir a otros. Y fíjense que es muy interesante esto, porque cuando estaba pasando esto, leímos Mateo 20:28. Nuestro Señor Jesucristo se pone de ejemplo, porque estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de vida. Y Él dice, como el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, no vino a ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate de muchos. El contexto aquí es que los discípulos estaban debatiendo, ¿verdad? Que cuando nuestro Señor Jesucristo no esté, ¿quién va a quedar al mando, verdad? O sea, aquí como que el que más se le ve es Pedro, ¿verdad? Pero como que no me gustaría, que estaban discutiendo. Entonces, Cristo les dice que el que quiera ser el mayor debe ser el menor, el más humilde, el servidor de todos. Cosas que muy difícilmente nos agrada escuchar y practicar, hermano. Servirle a todos, sin distinción. Es fácil servirle a los pastores, ¿verdad, hermanos? Con mucha alegría y gozo lo hacemos. Pero cuando tenemos la oportunidad de bendecir o servir a un hermano,
luchamos con nuestro corazón. No queremos y ponemos muchas excusas. Y muy interesante, fíjense, hermanos, porque donde inicia esta oportunidad de servir es en el hogar, donde nosotros tenemos la oportunidad para iniciar como servidores, es en el hogar. Si nosotros no estamos colaborando en nuestro hogar, más que todos los jóvenes que me puedan estar escuchando, estamos más comprometidos por nuestra juventud, porque somos hijos, ¿verdad? Estamos comprometidos a colaborar en nuestro hogar, a bendecir. Ahí es nuestro primer ministerio en el cual Dios nos coloca y nos prueba a ver qué tan siervos somos, qué tan dispuestos somos para poder servir. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él plantea quién sería un buen obispo, él empieza diciendo que sea un buen padre de hogar, ¿verdad? Alguien que sepa gobernar su casa. Porque eso es lo que el Señor mira también, cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestro hogar. Y esa sería una muy buena pregunta que cada uno de nosotros nos hagamos. ¿Qué tanto estamos sirviendo o aportando en el hogar? Pablo le dice a Timoteo, si no me equivoco, que el que no aporta para los suyos, para su hogar, es un anatema y ha negado su fe. Imagínense qué tan severo, qué tan importante era para el apóstol Pablo que alguien contribuyera para los suyos, para su familia, que alguien sirviera principalmente en su hogar. Qué tan importante era para el apóstol. Y para nuestro Señor Jesucristo también lo es. Y por eso digo que ahí es donde inicia. Ahí da comienzo la prueba del servicio. Y ese es el primer ejemplo de vida que nuestro Señor Jesucristo nos da. Que Él vino a servir. Hermanos, sirvamos. No sirvamos de estorbo, ¿verdad? Como dicen por ahí. Sino que sirvamos al Señor. Sirvamos en lo que podamos. Siempre hay necesidad, siempre hay disposición de los líderes de querer involucrar a más personas al servicio. Involucrémonos. Amén. Porque eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Somos seguidores de Él. Él es nuestro modelo de vida. Entonces, ese debe ser nuestro estilo de vida. Servir. Ante todo. Como la segunda cualidad que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y es muy importante que nosotros también hagamos, es que Él vino a hacer la voluntad del Padre. En todo momento, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Miren cómo lo dice el apóstol en Hebreos 10, capítulo 7 al 9. Hebreos capítulo 10 del versículo 7 al 9. Dice así: Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Nuestro Señor Jesucristo, aparte de venir a cumplir toda la ley, porque Él dijo, yo no he venido a anular la ley, yo he venido a cumplirla. Aparte de eso, Él también vino a hacer la voluntad del Padre. Y por eso los fariseos no estaban de acuerdo muchas veces con las prácticas de Él, porque era más importante la ley que había sido establecida en el antiguo pacto o el nuevo pacto que era Él. Él era el nuevo pacto y por lo tanto Él estaba haciendo la voluntad del Padre, aunque Él destruyera ciertos mandamientos o ciertos principios establecidos en el antiguo pacto. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él vino a hacer la voluntad de Dios y nosotros lo vimos cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní. Ustedes saben de que un día antes o una hora antes de que Él fuera entregado, estaba orando con unos discípulos y sus palabras fueron, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, ¿verdad? No puedo yo soportar esta copa.
Pero él termina su oración diciendo, Señor, no se haga tu voluntad, sino la mía. Fíjense que ahora que leo esto, se me viene a la mente que también se podría hacer otro punto, ¿verdad? Que todas nuestras oraciones no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque muchas veces en nuestras oraciones, si ustedes se ponen a meditar, estamos pidiendo nuestra voluntad. Señor, sana a tal persona porque yo así lo quiero, ¿verdad? Porque es mi voluntad. Pero estamos preguntándole muchas veces, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito en medio de toda esta calamidad que está pasando, en medio de toda esta pandemia también que está pasando? Señor, ¿cuál es tu voluntad? En 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 16, Pablo nos da esperanza, nos da una luz sobre cómo hacer para hacer la voluntad de Dios, para guiarnos en la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 16. Dice así, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos saberla, nosotros podemos entenderla a través de la mente de Cristo, porque nosotros si andamos en el Espíritu vamos a tener la mente de Cristo para poder saber cuál es la voluntad de Dios y vayamos y preguntemos. No tenemos muchas veces el hábito de ir donde el Señor y preguntar cuál es tu voluntad. Simple y sencillamente vamos a pedir sanidad, provisión, etcétera, ¿verdad? Cosas que es nuestra voluntad. Pero nuestro Señor Jesús no. Él vino a hacer la voluntad del Padre. No vino ni siquiera a hacer su propia voluntad. La tercera cualidad que vamos a estudiar, que vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo, es que Él era 100% obediente. Y es precioso saber eso, mis hermanos, porque la palabra del Señor dice de que Él por lo que padeció, aprendió la obediencia. En el libro de Hebreos así lo dice, que Él por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fíjense que cualquiera de nosotros podría decir lo que padeció en la cruz, o sea, lo que sufrió en la cruz. Y realmente Él ya era obediente antes de la cruz, si no, no hubiese llegado a la cruz. Entonces, ¿de cuál sufrimiento es que la palabra nos habla? Bueno, Él fue alguien, como dije anteriormente, nació en medio de una persecución. Él nació en medio de dificultades, en medio quizás de insultos incluso, ¿verdad? Le decían, por lo menos nosotros sabemos quién es nuestro padre, nuestra madre, pero este hijo va a saber de quién será. Lo ofendía en todo momento. Isaías dice que era un hombre experimentado en el dolor y en el quebranto. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces él era alguien que había estado sufriendo. También era alguien carpintero, ¿verdad? En el cual es un trabajo pesado, que ayudaba a su padre. Ahí podemos ver de que servía también en su hogar. Pero eso no le impedía a él ser obediente. Al contrario, por medio de eso, él aprendió a ser obediente, a ser sumiso delante de Dios. Y por eso es que cada sufrimiento, cada prueba que viene a nuestras vidas es una oportunidad, mis amados. Por eso es que cada prueba, cada situación difícil que afrontamos, entiendo cada vez más cuando el apóstol Santiago dice, bienaventurado, ¿verdad? Cuando atravesemos diversas pruebas, dichosos, ¿verdad? Dice otra versión. Pero es por eso, porque hay bendición. Cuando Dios prueba, cuando Dios decide probarnos, es porque va a darnos bendiciones. Él va a saber qué fruto va a estar desarrollando específicamente en nuestras vidas con tal prueba. Así que veamos cada prueba como una bendición, principalmente para aprender obediencia, como hizo nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo llevó una vida obediente. Él no pecó. Él siempre fue obediente delante de Dios. Y así también lo dice Hebreos, ¿verdad? De que Él fue un sumo sacerdote, ¿verdad? Traspasó los cielos, dice, y pasó muchas tentaciones semejantes a las nuestras, pero sin pecado. Él no falló, Él no pecó como nosotros, que sí hemos fallado. Él no, fue obediente en todo. Pero ese es otro ejemplo que Él nos está dando con su vida, que nosotros seamos obedientes en todo al Señor. Este es buen momento también para preguntarnos qué cosas el Señor nos ha pedido que dejemos, qué cosas el Señor nos ha pedido que retomemos y no lo hemos hecho. Y en otras palabras, qué tan obedientes estamos siendo a la palabra, a los mandatos, a los preceptos de nuestro Señor. Es importante que nos examinemos. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra, mis amados, no llevemos la palabra para terceros, ¿verdad? Muchas veces cometemos ese error. Si esto lo estuviera escuchando fulano, ¿verdad? Si esto que está diciendo el hermano o la hermana lo estuviera escuchando mengano. No, veamos nuestras vidas primeramente. Y comparémonos no con el vecino, no con la vecina. Comparémonos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está nuestra obediencia a la par de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo? Sé que no le llegamos ni a los talones, pero eso debemos de aspirar, ser enteramente obedientes en todo. Amén. Quiero que regresemos a la carta de Filipenses. Estábamos viendo el capítulo 2 y nos quedamos en el versículo 5. Vamos a leer del versículo 5 al 8. Y aquí vamos a aprender la cuarta cualidad que nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos. Y es la humildad, que debemos de humillarnos delante de Dios Todopoderoso, como lo hizo Él. Él se humilló, lo dio todo. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo cuando yo leo esta porción de la Escritura, porque la palabra claramente nos dice que Dios, siendo un ser divino, nuestro Señor Jesucristo, siendo una deidad, Él se despoja de esa deidad y viene a habitar con los hombres, viene a habitar con el hombre para salvarle. Eso es una humillación tremenda. No sé qué tanto nuestro cerebro alcance a comprender ese nivel de humillación, ese nivel de humildad, en el cual teniendo todo, se deja todo para ir a recibir insultos, ¿verdad? De todo tipo de burlas, todo tipo de ofensas, mis amados. Cosas que no eran totalmente gratas ni para Él ni para el Padre. Pero eso es humildad. Y muchas veces nosotros debemos de ser humildes, debemos de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ser humildes. Más en estos tiempos donde verbalmente o intelectualmente se ataca a muchos cristianos. Así que debemos de ser humildes. Aquí hay dos como subcualidades más que quiero retomar, que es que también Él se hizo pobre, y así lo dice 2 Corintios 8:9, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, dice, por amor a vosotros siendo ricos, para que vosotros de su pobreza fuéramos enriquecidos. Como dije, Él teniendo todo, viene todas las riquezas celestiales, todas las riquezas espirituales. Él teniendo todo eso, lo abandona y decide habitar con el hombre y hacerse pobre. No tenía Él ninguna de sus virtudes, ninguna de sus poderes, por decirlo así, que Él tenía como deidad.
Por amor a nosotros, Él se hizo pobre. Por amor a mí, por amor a ustedes, mis amados que me están escuchando, Él deja todo y habita en la pobreza. Y dice que ¿para qué? Dice, para que nosotros tuviésemos esas riquezas. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Valoremos estas riquezas que el Señor nos está dando acá y las que vamos a recibir cuando estemos con Él. Gloria a su nombre. Gloria, alabado sea su nombre, hermanos, porque esa humildad yo no la alcanzo a entender. Yo le pido al Señor que Él me haga entender el nivel de humildad que Él alcanzó en este momento. Porque hasta la Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo. O sea, lo más profundo que puede llegar un ser humano, una persona, en humildad, nuestro Señor Jesucristo lo alcanzó. Y posteriormente, siempre esto es dentro de la humildad, dentro de que nuestro Señor Jesucristo se humilló, Él vivió una vida acá de humildad. A Él las ofensas llegaban, incluso cuando estaba en la cruz, y Él no contestaba, enmudeció totalmente. Y eso cualquiera podría decir, bueno, eso hermano es mansedumbre, pero la mansedumbre y la humildad siempre van de la mano. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Posteriormente, Gálatas 3:13 nos dice de que Él se hizo maldición. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Eso lo dice Deuteronomio. Todo el que es colgado de un madero es maldito. O sea, era la persona que había cometido el mayor crimen para la ley. Y nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros, dice, de acuerdo a la ley. Él, como le dije anteriormente, Él se humilló hasta lo sumo. Y Él era totalmente hombre, mis amados. Él dejó toda su deidad. Muchos dicen de que Él era, Él tenía el poder de Dios, ¿verdad? Y nada que ver, hermanos. Él era 100% hombre. Dice Juan 4:6 de que Él se cansaba. ¿Se acuerdan? Cuando Él llega al pozo de Jacobo, Él llega cansado del camino. Sentía hambre, dice Lucas 4, del 1 al 2. Después de que ayunó los 40 días, ¿verdad? Y fue tentado por Satanás, dice que tuvo hambre. También sentía sed. Cuando fue crucificado, Él dijo, tengo sed, para que se cumpliera también la escritura sobre Él. Y Él lloró, ¿verdad? Tanto por cuando vio a aquella ciudad, ¿verdad? Jerusalén. Él llora sobre esa ciudad. Y Él tenía todos esos atributos que tiene un ser humano. Todo eso Él lo tenía. Por eso que Él era 100% hombre. Yo cuando me pongo a pensar de que Él sentía hambre, de que Él lloraba, de que Él sentía sed y se cansaba, no puedo sentirme como culpable, hermanos, o como es un sentimiento extraño, ¿verdad? En el cual Dios, por causa mía, por causa de mí, Él vino a este mundo despojándose de toda condición divina para habitar con la criatura, ser semejante a la criatura, vivir como el hombre. Y todo lo que el hombre padecía, Él también lo padeció. Qué tremendo cómo fue la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló a tal punto que Dios ve esa humillación y dice, de esa manera que se humilló, de esa manera también va a ser exaltado. Y así sigue diciendo Filipenses, que es la carta que estamos viendo, mis amados. Filipenses capítulo 2 del versículo 9 y 11, que son 9 al 11, que son los versículos que nos faltan por leer. Dice así, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay un principio bíblico, mis amados. Yo sé que ustedes ya lo conocen, que es el que es humillado será exaltado, pero el que es orgulloso se enaltece, se envanece, ese va a ser humillado. Nosotros conocemos ese principio. Lo difícil es que nosotros vivamos humillados delante de Dios. Vivamos una vida llena de humildad delante de Dios. Eso es lo que realmente vale, lo que realmente debemos de procurar en nuestras vidas. Que nosotros llevemos esa vida de humildad que nuestro Señor Jesucristo llevó, para que nuestro Dios nos exalte. Dios quiere exaltarnos a cada uno de nosotros. Así lo dice 1 de Pedro 5:6. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará. Y agrega algo más, dice a su debido tiempo. Es muy importante entender eso. Muchas veces nosotros vemos como al vecino, al hermano tal, ¿verdad? Fulano, a mengano, que son muy altaneros, muy orgullosos. Y uno se pregunta por qué no son humillados. Y la clave es ahí, cuando dice a su debido tiempo. Debemos de entender los tiempos y las sazones de Dios. De igual manera nosotros, si nosotros por A o B motivo estamos siendo humillados, puede ser que en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudio, en nuestra familia incluso, podemos estar siendo humillados. Y la palabra de Dios nos dice que nos humillemos, pero no nos debemos de humillar ante cualquiera, sino que delante del Señor debemos de humillarnos y Él nos exaltará. Debemos de llevar esa humildad delante de Dios y decirle: Señor, vengo delante de ti humillado, no vayamos a pedir, porque si mucho pedimos no llegamos con una actitud humilde, sino que con una actitud un poco exigente, ¿verdad? Y eso no es humildad, eso es egocentrismo, eso es orgullo. Y la palabra del Señor se encarga muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en decir que el orgulloso, el altanero, ¿verdad?, el que se envanece, Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo tiene cerca. Muchas veces en la Escritura se encuentra esa frase, y es un principio. El que se humilla va a ser enaltecido, y todo aquel que se enaltece, se vuelve arrogante, va a ser humillado, pero eso va a ser dentro del tiempo de Dios. Sigamos esperando el tiempo de Dios. No nos cansemos de esperar el tiempo de Dios. Sigámonos humillando delante de Él. No importa que se nos vea de menos en muchos lugares que nos movamos. Humillémonos delante de Dios y Él nos exaltará. Pero esa exaltación, mis amados, no es únicamente acá. Sí, Dios nos va a exaltar, nos va a promover a su debido tiempo en este lugar, pero más que todo, esa exaltación va a ser cuando estemos con Él. Vamos a ser exaltados junto con Él. Él quiere compartir su gloria con cada uno de nosotros. Y así lo dice también Romanos 8, que es un pasaje muy conocido por nosotros. Romanos 8:28. Romanos 8:28, vamos a leer hasta el versículo 30. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora la pregunta: todos los que estamos aquí hemos sido llamados delante del Señor. Hemos sido, Él un día tocó la puerta de nuestro corazón, llamó por nuestro nombre. Nosotros decidimos abrir nuestro corazón. De ahí Él justificó nuestras vidas, ¿verdad?
Él perdonó nuestros pecados. Él nos dio una nueva vida en Él, una vida abundante en Él. Pero la cosa no se queda ahí. Él quiere también glorificarnos. Él quiere compartir su gloria con cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él, hermanos, quiere que vivamos este modelo de vida, un modelo de vida en Cristo, que lo imitemos con su humildad, hermanos, con su gozo, que lo imitemos, que seamos una vida de servicio, pero no es solamente por imitarlo, para que nos vaya bien aquí, sino porque para que seamos exaltados junto con Él en los cielos. Seamos glorificados también junto con Él. Él quiere compartir su gloria con nosotros. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre de Dios, porque el Señor es grande y su misericordia es para siempre. Entonces recapitulo, hermanos, ya para ir terminando. Cristo, en primer lugar, como dije, vino para servir. Como Él mismo se puso de ejemplo y dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y dije que eso empieza principalmente en la casa. En la casa es donde podemos nosotros servir. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Todos sabemos de que Él vivió su vida apegada a la voluntad del Padre. Él era 100% obediente. Él no falló en ningún mandamiento. No falló en ningún precepto. No falló en nada de la ley. Él vino a cumplir la ley. Por eso era un hombre perfecto, un hombre 100% obediente. Y en último lugar, Él viene y se humilla y llevó una vida humilde delante del Padre, delante de los hombres. Esas son las principales 4 cualidades que yo saqué de la vida de Cristo como modelo. Y como dije al inicio, las predicaciones muchas veces se enfocan en temas de la vida diaria. Y no es que sea malo, pero muchas veces caemos en el error de no hablar de Cristo, de no hablar de lo que Cristo nos enseñó sobre ese tema, sobre ese problema. Y la vida de Cristo contiene tantos misterios, mis amados, tantas cosas que nosotros debemos de escudriñar, debemos de aprender. Por eso es que Él dijo, escudriñen las Escrituras, porque sabía de que Él se encontraba desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Él es el centro, Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. En medio de Él se esconden todos los misterios de la creación. Así lo dice la palabra. Y por eso yo sentí en mi corazón hablar principalmente de Cristo. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros queremos imitar a ciertos líderes y no está mal, ¿verdad? Pero veamos a Cristo. Apuntemos hacia el blanco, ¿verdad? Puestos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él fue el que inició nuestra fe, el que inició nuestra caminata, y Él va a ser quien la concluye, quien nos dé la gracia para concluir esta caminata en victoria. Así que, mis amados, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que gracias por esos ejemplos que nos ha dado. Bendecimos su vida. Él vino acá y cumplió toda la ley. Vivió como hombre. Como leíamos, se cansaba, lloraba. Todo lo que un hombre puede hacer, Él lo hizo, pero no pecó. No creamos en otros textos, ¿verdad? En otros libros apócrifos que dicen que nuestro Señor Jesucristo tuvo otra vida a la que narran los evangelios. No creamos en eso. Él llevó una vida sin mancha, sin pecado, para gloria de Dios, por obediencia a Dios y para hacer su voluntad. Él se humilló y vino a servir. Gloria al Señor. Oremos, pidámosle al Señor que Él haga vida estas cualidades de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cierren sus ojos ahí donde están, mis amados. Cualquier cosa que pueda interrumpirles en este momento, puedan a ustedes aislarse para orar delante de Dios. Vamos a orar también por la salud de cada uno de los hermanos. Yo sé que algunos ya están un poco estables, pero de igual manera no debemos de bajar la guardia y debemos de orar los unos por los otros. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias porque tú viniste, Señor, a vivir
a enseñarnos cómo vivir en este mundo. Si tú pudiste hacerlo quizás en una era más complicada, Señor, nosotros también podemos, Señor. Porque cosas mayores de las que tú hiciste, dice tu palabra, y salió de tu boca, ustedes harán, dices. Así que, Padre, te pedimos la gracia necesaria, Señor. Te pedimos de tu gracia, Señor, para poder hacer tu voluntad, para poder servirte a ti, Señor, no mirando al hombre, Padre Santo, sino que mirándote a ti, Padre Celestial, viendo, Señor, puesto la mirada en el galardón, como hacía el apóstol Pablo. Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Te suplicamos que podamos humillarnos, Señor. Podamos llevar una vida humilde, porque el humilde tú lo tienes cerca y le das gracia, dice tu palabra. Le concedes gracia abundante. Mas al orgulloso lo tienes de lejos. Padre, no seamos, quita el orgullo de nuestro corazón. Quita todo orgullo de nuestro corazón, Señor, toda vanagloria, Padre Santo, en el cual nosotros muchas veces nos queremos poner de protagonistas y te quitamos a ti, Señor. Sé tú el centro, Señor, de nuestras vidas. Lo que refleje nuestras vidas seas tú, Señor Jesús. Te lo suplicamos, Cristo. Gracias te damos por la vida de mis hermanos, que has restaurado su salud, Señor. Te glorificamos y nos gozamos, Padre. Nos unimos a su gozo, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque has hecho una obra preciosa, Señor. Estamos seguros de eso. Pero te suplicamos que sigas restaurando más su salud. Que puedas, Señor, atender si hay un momento de recaída, Señor. Tú puedas, Señor, ser el sustento, Señor. El médico, Señor. Que esté, Señor, obrando en sus vidas, Señor. De igual manera por todos mis hermanos. Por todos mis hermanos. Gracias, Señor, porque a muchos nos has guardado aún, Padre Santo. Pero de igual manera, Padre Celestial, tú eres soberano, Señor. Queremos que tu voluntad se cumpla. Y solo te pedimos, Padre Santo, que el deseo de nuestro corazón, Señor, es que nos guardes, que nos cuides, Padre eterno, de esta pandemia, Señor. Cuidas nuestra familia, Padre Santo. Pero al final tenemos que decir lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Porque tu palabra nos enseña que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por eso es mejor tu voluntad, Señor, porque es perfecta. Gracias te damos, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Que esta palabra se pueda hacer carne primeramente en mí, Señor Jesús, y también en mis hermanos. Que podamos tener como modelo de vida a nuestro Señor Jesucristo. Y que si nos hacemos llamar cristianos, que nuestro estilo de vida sea así como el de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y tengan una feliz noche, hermanos.